Bueno, los invito a que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y el tema se llama Una esperanza viva. Una esperanza viva. Dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí, hermanos. Vamos a hacer una oración para entregar a este tema en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, por tu amor, tu misericordia. Nos tienes aquí de vuelta, Señor. Padre, lo hemos dejado todo, bendito Dios, y en esta tarde nos exponemos a tu palabra, Señor, para que tu palabra nos dé vida, Señor, nos dé aliento, ánimo para seguir este caminar, Señor. Bendice tu iglesia y bendice al predicador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una esperanza viva. La primera carta de Pedro está dirigida a los creyentes que sufrían en medio de una intensa persecución en aquellos tiempos. Y Pedro aquí les exhorta a mantenerse fieles bajo la opresión. Para que vayamos entendiendo el contexto, vayamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, por favor. Dice Primera de Pedro 1:1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vemos que Pedro se dirige específicamente a los expatriados por la dispersión. Pedro los llama expatriados. Expatriados. ¿Por qué? Por la persecución, ¿verdad? Eran expatriados por la persecución, porque vivían fuera de su patria, porque vivían como extranjeros y peregrinos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice. A los cristianos que Pedro está escribiendo su primera carta, no eran originarios de las regiones mencionadas, sino que ellos habían huido, se habían escondido y se habían establecido allí para evitar la persecución. Fíjese que esta palabra expatriados para nosotros suena bastante simple, ¿verdad? Expatriados. Pensaríamos gente que vive fuera de su patria, gente que está fuera de su país. Y claro, ¿verdad? Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podemos entender mejor este concepto de vivir como extranjeros en un país ajeno, no propio. Pero aquí Pedro no se refería a ellos como expatriados por cuestiones de política o con fines de buscar una mejor vida. Claro que no. La palabra expatriados significa desterrados, exiliados, extranjeros, forasteros, peregrinos. La pregunta es: ¿por qué habían sido expatriados los primeros creyentes? Por la persecución, por causa de su fe en Jesucristo. Y es que, hermanos, en aquellos tiempos, en el tiempo de la iglesia primitiva, todos aquellos que habían creído en el único Dios verdadero del cielo y de la tierra eran sido perseguidos continuamente por gobernantes y reyes. Dicen los historiadores que en el comienzo del cristianismo hubo como 10 emperadores que decretaron una terrible persecución a los cristianos en aquellos tiempos. Y comenzando por el terrible emperador Nerón. Dicen que una de las atrocidades que hizo Nerón en el año 64 después de Cristo
La ciudad de Roma entró en llamas completamente. Quedó envuelta completamente en fuego la ciudad de Roma. Cientos de edificios quemados, miles de casas fueron destruidas y la mayoría de los habitantes se quedaron sin hogar porque el fuego había arrasado con todo. Bueno, la conclusión fue que Nerón causó el incendio para destruir los edificios destartalados de Roma y dejar espacio para construir sus propios palacios de mármol y otros monumentos a su nombre, ¿verdad? Algo así como el año pasado allá en Hawái. Pero como la gente estaba furiosa y a punto de comenzar una revolución, Nerón aprovechó para echar la culpa por el incendio a los cristianos. Los romanos creyentes, y con el apoyo de los romanos, los descendientes que estaban ahí le creyeron a Nerón. Y con el apoyo de la gente, Nerón comenzó una serie de persecuciones en contra de los cristianos. Y hay evidencia de esto, hay evidencia. También hay evidencia de que algunos cristianos fueron sumergidos en brea, quemados vivos con antorchas. Se dice que cuando Nerón daba sus grandes fiestas en los jardines de su palacio, ¿verdad?, para alumbrar, dice que usaba antorchas humanas. A otros los amarraban en carros y los arrastraban por las calles de Roma. Y algunos fueron tirados a los leones. Fíjese la experiencia de aquellos creyentes. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esta profecía de Jesús no tardó mucho en cumplirse, No tardó mucho en cumplirse. Después de su crucifixión del Señor, ¿qué hicieron? Procedieron con sus seguidores, empezando por los apóstoles. De hecho, todos los apóstoles de Jesús murieron como mártires. Todos. Santiago, hermano de Juan, murió decapitado. Felipe, crucificado. Mateo, el recaudador de impuestos, lo mataron con una hacha afilada. Santiago, hermano del Señor, apedreado por los judíos. Matías, decapitado. Andrés, crucificado. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Jerónimo fue crucificado con la cabeza hacia abajo y con los pies arriba, porque se creyó indigno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Pablo fue azotado, apedreado y por último, el mismo Nerón lo hizo decapitar con una espada. Judas, el hermano de Santiago, fue crucificado también. Bartolomé crucificado. Tomás traspasado con una lanza. Lucas fue colgado de un árbol. Simón crucificado. El único que no murió decapitado, crucificado, fue Juan, el discípulo amado. Pero sí fue puesto en un caldero con aceite hirviendo, pero escapó ileso por un milagro. Y al final lo pusieron en una isla de Patmos, ¿verdad? Desterrado. Y allí él escribió el libro de Apocalipsis. Hermanos, cuando leemos la Biblia, es obvio que el sufrimiento y la persecución son temas muy grandes que sobresalen. ¿Y por qué? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Dice Primera de Juan 5:19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién gobierna este mundo? El maligno, el diablo. Él no ama a Dios, él aborrece la iglesia, aborrece la santidad. Así que, si queremos amar al Señor y vivir una vida santa, hablando la verdad, esto nos resultará en persecución y en sufrimiento. Si usted quiere ser un verdadero cristiano genuino, esto le resultará en persecución
y sufrimiento. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución. Jesús, que fue perseguido desde su nacimiento, advirtió que las personas que lo siguieran, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo, también enfrentarían el mismo problema. Así que, hermanos, todo el que quiera seguir a Cristo ha de sufrir penalidades. Penalidades. ¿Y qué son las penalidades? Sufrimientos, males, dificultades, molestias, inconveniencias, contratiempos, traiciones, calumnias, etc. Hermanos, aquí lo que Pedro les está diciendo a la iglesia es que la persecución no debe sorprendernos, Pues Jesús mismo nos lo advirtió, ¿no? ¿O no lo dijo el Señor? Aquí dice Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Así que cada día como cristiano nos enfrentamos con el desafío de ser diferente con el mundo que nos rodea, Si usted es cristiano, usted tiene que ser diferente al mundo que lo rodea. Bueno, uno puede ser un cristiano nominal, y sin sufrir muchos problemas. ¿Y cómo es un cristiano nominal? Un cristiano nominal es aquel que está alejado de la iglesia. Es aquel que está sin iglesia. Es el que pasa por alto todo compromiso. No quiere compromiso con Dios, ni mucho menos con la iglesia. Y vive como el mundo vive. Ahora, si tú vives como el mundo vive, no sufrirás persecución. Que si tú profesas ser cristiano, pero vives como el mundo vive, jamás sufrirás persecución. Recordemos que vivimos en un mundo caído, que se vende al pecado. Y el mismo sistema de este mundo buscará que nosotros aceptemos el pecado. Y mientras nosotros estemos cómodamente con el sistema de este mundo, ¿quién nos dirá algo? ¿Quién? Nadie. Pero si no vivimos como el mundo lo hace, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los cristianos? Nos toman como anticuados, nos desprecian, hacen comentarios negativos acerca de nosotros, se burlan de nosotros, se burlan de nuestra fe por ser cristianos. Pero Jesús dijo que deberíamos sentirnos dichosos cuando pasemos por este tipo de circunstancias. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Hermanos, la persecución puede venir de diferentes maneras, Puede venir de diferentes maneras, de diferentes niveles de gravedad. Aquí en los Estados Unidos, ¿no es cierto que Dios ha bendecido a este país grandemente? Claro que sí. La primera enmienda de la Constitución de este país protege los derechos a la libertad de religión, a la libertad de expresión, sin interferencia del gobierno. Por lo tanto, los cristianos que vivimos en este país
no hemos sufrido una persecución severa como en otros países. Que cuando echamos un vistazo a las noticias en otros lugares, la situación es mucho peor, Es mucho peor. Por ejemplo, en Corea del Norte, Afganistán o Yemen, allá los cristianos son maltratados, golpeados, encarcelados y a veces incluso asesinados. No vayamos tan lejos. Aquí en México, en Oaxaca, si no eres católico, te linchan. O tan solo por poseer una Biblia o ser conocido como un cristiano, podrías poner tu vida en peligro. Hermanos, este es el alto costo de seguir a Jesús en estos países de tercer mundo, Ahí sí se mira realmente quién es un cristiano genuino y quién no. Ahora, al saber lo que experimentó la iglesia primitiva y lo que otros cristianos de otras partes del mundo están experimentando ahora, deberíamos sentirnos bastante avergonzados que si alguien nos encontrara quejándonos de nuestra suerte. Imagínense, en otros países la iglesia está luchando por su vida, mientras que aquí, en otras iglesias, cómodamente están luchando porque el hermano lo miró mal, porque no lo saludó, porque no está de acuerdo con él o con ella, porque en esta iglesia no hay amor, que no me gusta la alabanza. Déjeme decirle algo. Las profecías de la Biblia no se equivocan, Y en cuanto más cerca estemos a la venida de Cristo, así sea en Estados Unidos, la persecución intensa llegará algún día aquí. Un día este país será igual de malo como en otros lugares. Y la realidad es que allí se verá de qué estamos hechos. Algún día, hermanos, la persecución llegará a los Estados Unidos. Por eso el Señor Jesús, repetidamente por medio de la Biblia, nos habla de ello, de lo que se vendrá en los tiempos postreros. El Señor quiere que sepamos lo que va a ocurrir y que estemos listos y alertas y que podamos estar llenos de gozo, sin temor, sirviéndole al Señor de todo corazón. Amén. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, al ver que la iglesia estaba bajo una fuerte opresión, les exhorta a mantenerse fieles en cualquier circunstancia. Vemos que Pedro anima a los cristianos que estaban dispersos a tener esperanza y perseverancia en su fe. Y el siguiente versículo, Pedro continúa diciendo, ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese, hermano, que en este versículo encontramos dos palabras interesantes y que presentan una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. En primer lugar, se nos dice que los cristianos somos elegidos. Usted es elegido. Esta palabra elegidos quiere decir que los cristianos hemos sido seleccionados, escogidos, elegidos. ¿Por quién? Por Dios. Y nos podemos preguntar, ¿basado a qué nos elige Dios? ¿Qué miró Dios en nosotros para que nos haya elegido? ¿Qué
¿Qué miró Dios en nosotros para que nos haya elegido? ¿Debilidad? ¿Flaqueza? ¿Miseria? Pedro responde a esta pregunta en el mismo versículo. Dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre. En otras palabras, los cristianos fuimos elegidos por la voluntad de Dios. Y esto fue antes de que nosotros naciésemos. O sea que fuimos elegidos no basado en nuestros méritos, o porque tuviésemos algo diferente a las otras personas, y que esto nos hiciera mejor que ellos. Claro que no, claro que no. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, Pablo nos habla acerca de una elección incondicional, no basada en méritos personales, sino en una santa voluntad según su amor y su misericordia de Dios. Acompáñame ahí a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Ahora, ¿y con qué propósito fuimos elegidos? ¿O para qué? Para santificación, hermano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Le dice Pedro a la iglesia: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí la palabra santificación nos habla del hecho de que hemos sido apartados por Dios para ser usados en sus propósitos santos. Por eso, hermano, es importante que nosotros como cristianos entendamos lo que realmente somos en Cristo, lo que realmente ustedes en Cristo. Somos un pueblo santo, apartados de la inmundicia del mundo, elegidos según la presencia de Dios. Fuimos elegidos para sus santos propósitos. Amén. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice allí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vemos que el propósito de Pedro al escribir esta carta era el de animar a los creyentes perseguidos a no sorprenderse de la persecución, sino a mantenerse fiel y a mantener la esperanza, sabiendo que al final de su carrera Dios les daría una recompensa, les daría una herencia, la vida eterna. Primera de Pedro capítulo 1, 4 al 5 dice, versículo del 4 al 5 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Wow.
Dice que hay una herencia incorruptible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dice, guardados por el poder de Dios. O sea que no solo la gloria está reservada para nosotros, sino que nosotros estamos siendo guardados para la gloria. ¿Y por cuánto tiempo nos guardará el Señor? Hasta el tiempo postrero o hasta que Cristo vuelva. Fíjese que la palabra guardados tiene aquí un término militar, que quiere decir protegido, escudado, escoltado. O sea que los cristianos estamos siendo constantemente guardados por Dios, lo que nos asegura de que llegaremos con toda certeza al cielo, mis hermanos. Con toda certeza al cielo, mis hermanos. Amén. Y si es así, entonces, ¿a quién le importa la jornada cuando el camino conduce a casa, al cielo? Si el sufrimiento de hoy quiere decir que habrá una gloria mañana, entonces cualquier sufrimiento o prueba llega a ser una bendición para nosotros. Amén. Ahora, por eso Pedro aquí estaba alentando a los cristianos a que se mantuvieran fieles al Señor cuando estaban pasando por diversas pruebas, como era la persecución. En otras palabras, les dice Pedro, mantengan la esperanza, porque las aflicciones que se viven en esta tierra jamás serán comparables con las grandes bendiciones que Dios ha preparado para todos sus hijos. Mantengan la esperanza, les dice el Señor. Aquí, según el apóstol Pedro, dice que la esperanza del cristiano es mucho más que una simple esperanza. Fíjese, la esperanza del cristiano es mucho más que una simple esperanza. Es una esperanza viva. Una esperanza viva. Pero hoy, ¿cómo ve el mundo la esperanza? La palabra esperanza significa ver adelante, ver hacia al futuro con expectativa, con una llena de confianza. Esperanza, según el diccionario, es esperar algo bueno con alegría. Y un ejemplo, ¿verdad? El hombre que es flojo para trabajar dice, tengo la esperanza de ganarme la lotería. La madre dice, tengo la esperanza de que mi hijo se componga algún día. El que es papá dice, tengo la esperanza que todo funcione bien en mi trabajo. O tengo la esperanza de poder llegar a la final de la quincena con dinero. Se sabe que muy a menudo usamos la palabra esperanza como una posibilidad. Claro que sí. Siempre tenemos el deseo de algo, aunque la mayoría de las veces sabemos que no será así el caso, ¿verdad? Pues así es como el mundo ve la esperanza, como una simple posibilidad, pero no como una convicción. Fíjese que para los no creyentes, para los que no son creyentes, la esperanza no es otra cosa que ilusiones, sueños sin fundamentos, que no tienen ninguna base sólida. ¿Y por qué? Porque su esperanza está aquí en este mundo. Mas los cristianos no solo tenemos esperanza, sino que es una esperanza viva la que tenemos, porque es Cristo nuestra esperanza. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí cuando Pedro habla de la esperanza viva, habla de nuestra convicción absoluta y segura de que tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice que nuestra salvación, hermano, es segura. Nuestra salvación es segura. Y sin lugar a duda, hermanos, todo cristiano necesita esperanza. ¿Y por qué? Porque sería imposible vivir en este mundo si no tuviésemos esperanza. Tener esperanza nos ayuda de mucho. Que cuando nos damos cuenta que el destino final de este largo y difícil recorrido de la vida es la eternidad en el cielo, mis hermanos, hace que todos los baches y los contratiempos de la vida valgan la pena. La esperanza hace que cualquier aflicción, dolor, pérdida, persecución, humillaciones no sean nada comparado a la herencia de la vida eterna que Dios tiene reservadas para los que le aman. Por eso Pedro nos dice que al fin de nuestra fe, que la culminación de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Hermanos, nuestra esperanza es Cristo. Y porque Él resucitó de la tumba, nosotros también seremos resucitados como Él. Y lo haremos en cuerpos glorificados, para vivir en el cielo para toda la eternidad. De eso se trata nuestra esperanza viva. Amén. Pero si tú pierdes esta esperanza viva, mi hermano, pues, I'm sorry for you, dice el güero. La esperanza que ofrece el mundo, lamentablemente, siempre termina en decepción, mi hermano. El mundo te ofrece una esperanza, pero siempre termina en decepción. Los políticos prometen acabar con la pobreza, pero solamente lo cumplen para ellos mismos y sus familias, que no, pero no para el pueblo. En la Primera Guerra Mundial se prometió que sería el único conflicto que acabaría con todas las guerras, pero esto no sirvió de nada, sino para solo dar lugar a la Segunda Guerra Mundial. Y hasta la fecha, las guerras continúan por todo el mundo. ¿Y qué tal los adelantos médicos? ¿Qué prometen? ¿Qué promete la medicina? Erradicar con todas las enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, los medicamentos que se usan tienen efectos nocivos que provocan otras enfermedades. Y es que los hombres, con sus mejores intenciones, dicen que tienen la solución a los problemas. Pero el tiempo expone que el hombre es incapaz de cumplir con lo que promete. Y toda esperanza termina en desilusión. Hermanos, nuestra esperanza cristiana no es ningún espejismo que desaparecerá o que se desilusione. Claro que no. Esta esperanza que tenemos es viva y no nos dejará con las bolsas vacías cuando la necesitemos. Pablo dice en Romanos 5:5 que esta esperanza no avergüenza, que no nos defraudará. Amigo y hermano, que si hoy estás tentado en darte por vencido con tu matrimonio, no lo hagas. Que si estás pensando darte por vencido con respecto a tus hijos, no lo hagas. Que si quieres darte por vencido de tus sueños, no lo hagas. Cuando te enfrentes a momentos difíciles
y estás tentado a darte por vencido, no lo hagas. Recuerde que tienes una esperanza viva. Y como la Biblia nos enseña, nuestra esperanza no defrauda, no engaña, no avergüenza. Amén. Esa esperanza es Cristo. Pero el mundo que vive en muerte espiritual no puede tener una esperanza. El mundo no tiene una esperanza viva. La Biblia nos dice en Efesios 2:12 que los que no tienen a Jesucristo no tienen esperanza. No la tienen. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, hermanos. Hermanos, solo recuerde que no puede haber esperanza sin un motivo, No puede haber ánimo sin una causa. No puede haber una esperanza sólida, inquebrantable, si no hay un fundamento verdadero y confiable. No puede. ¿O no sería de lo más imprudente de nuestra parte poner nuestra confianza en cosas que no son seguras? Claro que sí. ¿Quién pondría su dinero en un banco que no tiene caja fuerte? ¿Quién se dejaría operar por un cirujano que no sacó su diploma? Hermanos, la única fuente de la esperanza segura existe en Jesucristo. Él es el único en el que podemos confiar. Él es la única fuente segura que podemos encontrar. Él es el único que garantiza estabilidad a nuestra vida, a tu vida. No hay nada ni nadie en todo el universo que pueda darnos la seguridad y la esperanza que solo Cristo nos puede dar. Amén. Por eso, hoy podemos vivir con esperanza. Y no cualquier tipo de esperanza. Es una esperanza viva. Nuestra esperanza está viva. Porque nuestra esperanza es Cristo. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice allí: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, vemos que la esperanza es una parte fundamental de la vida cristiana, Hermanos, sin esperanza, la vida pierde su sentido. Por eso, el que es incrédulo, el que no cree, está sin esperanza, porque está también sin Dios. Y si muere en el infierno, no habrá ninguna más esperanza que esperar. El infierno es un lugar donde no hay esperanza de algo mejor. En el infierno ya no hay ninguna salvación para nadie. No hay nada que esperar más que una eternidad de sufrimiento sin Dios. Para el que es incrédulo, su esperanza está en el dinero, su trabajo, su fama, y su único deseo es solo tener larga vida y prosperidad. Su esperanza está aquí en la tierra, en lo que se puede ver. Mas la esperanza del cristiano está más allá de nuestra visión. La verdadera esperanza del cristiano es la que no espera mucho de esta tierra, sino que busca en la vida venidera estar junto a nuestro bendito Señor Jesucristo. Amigo y hermano, nuestra esperanza está disponible hoy mientras vivimos.
Esta esperanza está disponible hoy mientras vivimos. Pero una vez que morimos, ese regalo ya no estará disponible. La esperanza desaparecerá. Por eso, ven hoy a esta esperanza que no avergüenza. Dios está derramando de su amor por medio de su Espíritu Santo hoy, como una garantía y como un enganche para asegurarnos y confirmarnos que si lo aceptas hoy, serás suyo para siempre. Amén. Recuerde que Jesucristo es nuestra única esperanza.